Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. ¿Sabes qué es el London Eye? El London Eye es una gran noria, es decir, una gran rueda que gira, situada en el río Támesis, en Londres, Reino Unido. Es la noria más alta de Europa, con una altura de 137 metros. Y es la atracción turística más popular del Reino Unido, con más de 3.750.000 visitantes al año. Desde esta altura, sobre el río Támesis, se puede ver todo Londres. Según el especialista en el Nuevo Testamento Nicolás Thomas Gurid, afirma lo siguiente: la carta a los Efesios, en relación con el resto de las cartas del apóstol Pablo, es como el London Eye, el ojo de Londres. La carta a los Efesios no es la más larga ni la más completa de los escritos del apóstol Pablo, pero ofrece una vista impresionante de todo el paisaje espiritual. El paisaje espiritual que vemos desde la carta comprende el gran conflicto cósmico y el plan de salvación. Desde aquí, desde la carta a los Efesios, a medida que gira la rueda, se obtiene una vista panorámica de un tema tras otro. En Efesios, Pablo no se centra en los temas de interés local de la iglesia de Éfeso. Al no centrarse en temas de interés local, podemos afirmar que la carta a los Efesios es atemporal. Es decir, que no hace referencia a un tiempo específico. Y por eso esta carta se lee como si Pablo se dirigiera a los creyentes de todas partes. De todas las épocas. Y a todas las iglesias cristianas. Y la vista impresionante que ofrece esta carta permite que su contenido y su mensaje invada nuestro propio mundo e invada nuestros pensamientos. Al repasar cada capítulo, debemos tener en mente esta pregunta: ¿qué verdades importantes contenidas en Efesios deberían seguir moldeando nuestra vida actual como creyentes? En este video, en sus diferentes secciones, repasaremos cada capítulo de la carta a los Efesios y veremos que la epístola a los Efesios es la llave maestra y el mirador más elevado para el resto de las epístolas de Pablo.
Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, somos benditos en Cristo. Segundo, nuestra redención tiene impacto comunitario. Tercero, somos la iglesia del Dios vivo. Cuarto, la unidad de la fe. Quinto, somos receptores y dadores de gracia. Somos benditos en Cristo. Los Alpes son una cadena de montañas situada en Europa Central. Su cumbre más alta es el Mont Blanc, con una altura de 4.810 metros sobre el nivel del mar. Este monte pertenece a Francia y a Italia. La carta a los Efesios se le ha descrito como los Alpes del Nuevo Testamento. Se ve en forma figurada al apóstol Pablo como nuestro guía de montaña, quien nos lleva a un rápido ascenso en Efesios capítulo 1. Donde rápidamente nos quedamos sin aliento, sin aire y asombrados por la vista que ofrece esta cumbre. ¿Qué es lo más asombroso que se puede ver del mirador de Efesios capítulo 1? Desde este mirador se pueden ver muchas verdades asombrosas y maravillosas. Efesios capítulo 1, del verso 3 al 14, funciona como un mapa en la cima de una montaña que identifica muchos picos en el horizonte. Y todos estos picos en el horizonte nos orienta hacia nuestro lugar bendito, nos orienta hacia la eternidad en el vasto paisaje del plan de salvación. El escenario de Efesios capítulo 1 cubre el lapso completo de la historia de la salvación. Este lapso completo inicia desde la eternidad pasada, pasando por las acciones llenas de gracia de Dios en Cristo, hasta llegar a la eternidad futura para el pueblo de Dios. Con respecto al lapso completo de la historia de la salvación, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, las estrategias divinas antes de la creación. Y segundo, las estrategias divinas después de la creación y caída del hombre. En cuanto a las estrategias divinas antes de la creación, podemos decir que la redención de los creyentes fue una iniciativa divina que se adoptó antes de la creación del mundo. Y aunque se adoptó antes de la creación del mundo, ahora se está cumpliendo en nuestra vida, como se expresa en Efesios capítulo 1, versículo 7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por otro lado, en cuanto a las estrategias divinas después de la creación y caída del hombre, podemos afirmar que el plan de salvación se está cumpliendo y se cumplirá plenamente en el tiempo del fin. Así lo expresa el apóstol Pablo. Todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra se reunirá o se unirá en Cristo. Y el plan de Dios para cuando se cumpliera el tiempo se cumplirá. Estas estrategias divinas nos da en el presente garantía y seguridad de nuestra salvación cristocéntrica. La salvación a través de Cristo en la que nos encontramos actualmente es una parte importante del amplio plan de Dios para la redención de todas las cosas. Estar en la cima de una montaña inspira gratitud, ya que visualizamos la grandeza y la bondad de nuestro Dios. Por tal motivo, estar en el mirador de Efesios 1, Pablo también expresa gratitud por dos motivos muy importantes. Primero, por los creyentes. No he dejado de dar gracias por vosotros al recordaros en mis oraciones. Vemos a Pablo dando gracias a Dios mientras ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para ellos. Y segundo, Pablo expresa su gratitud cuando nos señala a Cristo resucitado, ascendido y exaltado, que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre. Por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús, podemos vivir este día en la cima de la montaña. Nuestra redención tiene impacto comunitario. Pero Dios. Estas dos palabras deben ser las más esperanzadoras para la humanidad. En Efesios 2, del 1 al 10, Pablo describe el pasado sombrío de su audiencia. Describe la condición espiritual de los seres humanos cuando están sin Cristo. Pablo habla a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que en el pasado compartían la difícil situación de toda la humanidad. ¿Sabes cuál es la difícil situación que vive la humanidad que está alejada de Dios? Vivir sin Cristo, esto significa 4 cosas. Es vivir en rebelión en contra de Dios. Es vivir en pecado. Es vivir dominados y esclavizados por Satanás. Es vivir destinados a la muerte eterna.
Ante esta cruda realidad que vive la humanidad que está sin Jesús, Pablo pronuncia: pero Dios, que es rico en misericordia. En su amor, ¿qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Dios hizo lo siguiente. Primero, Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. Segundo, nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. Tercero, nos hizo sentar con Cristo en el cielo. La coronación de Cristo es la nuestra. Los anteriores 3 actos de Dios nos llevan a concluir lo siguiente. Primero, que nosotros los creyentes no somos meros espectadores de los acontecimientos de la vida de Cristo que transforman el cosmos. Nosotros somos parte activa del plan de Dios. Y segundo, que la salvación proviene solo de Dios. Hemos recibido las bendiciones de la salvación solo por el amor de Dios hacia nosotros. Dios lleva a cabo estas notables acciones solo por su gracia. En nosotros no hay ningún mérito. Y Dios nos llama a conformar parte de su ejército con el propósito de que, primero, que todos los creyentes vivamos en solidaridad con Jesús. Y segundo, que todos los creyentes practiquemos las buenas obras. Pablo exhorta a que vivamos en solidaridad con Jesús y que vivamos en solidaridad con los demás, ya que todos somos parte de su iglesia y que Cristo murió por todos nosotros. La muerte de Jesús en la cruz tiene beneficios. Primero, beneficios verticales. Y segundo, beneficios horizontales. La muerte de Jesús tiene beneficios verticales, ya que restablece la relación del hombre con Dios. Y la muerte de Jesús tiene beneficios horizontales, ya que cimenta nuestra relación con los demás. Mediante la muerte de Jesús en la cruz, se derribó todo lo que divide a los creyentes gentiles de los judíos, incluyendo el uso indebido de la ley, lo que profundizaba el abismo entre ellos. Jesús también construye algo muy especial. Construye un asombroso templo, compuesto por creyentes judíos y gentiles. Este nuevo templo, ahora integrado también por los gentiles, que en otro tiempo estuvieron excluidos del culto en los lugares santos del templo, ahora se unen a los creyentes judíos para llegar a ser uno. Nosotros, en la actualidad,
los que vivimos los últimos días también llegamos a ser parte de la iglesia de Dios, un templo santo en el Señor. Martín Lutero halló en estos versículos de Efesios capítulo 2 el tema de la gracia, el cual conquistó su corazón. Martín Lutero descubrió también en este capítulo algunas declaraciones esenciales de la Reforma. ¿Sabes cuáles fueron algunas de esas declaraciones? Fueron dos. La primera, la salvación se obtiene solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Y la segunda, la salvación es solo para la gloria de Dios. Años después de Martín Lutero, en 1738, 18 días después de experimentar la conversión en la calle de Aldersgate de Londres, John Wesley predicó en la Universidad de Oxford, donde presentó su tema titulado Un grito del corazón y el manifiesto de un nuevo movimiento. Su texto fue Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos la iglesia del Dios vivo. ¿Por qué es importante y emocionante integrar la iglesia de Dios? Hay muchas razones, pero la principal razón es que Dios ama a su iglesia. Dios nos ama. La iglesia militante a la que pertenecemos muy pronto será la iglesia triunfante. La iglesia siempre ha estado compuesta por pecadores en proceso de sanación espiritual y moral, no de santos acabados y perfectos. La iglesia triunfante es la iglesia ideal, la que Cristo desearía que fuese, la que algún día seremos cuando entremos por las puertas de la gran ciudad celestial. Pero todavía, y hasta que Jesús regrese, seremos la iglesia militante. El pensamiento inspirado dice: la iglesia militante no es todavía la iglesia triunfante, pero Dios ama a su iglesia. Nos alegramos mucho y nos animamos cuando escuchamos cosas positivas acerca de la iglesia. El apóstol Pablo da un exuberante testimonio y habla cosas muy positivas en Efesios capítulo 3 acerca de la iglesia. ¿Sabes qué habla el apóstol Pablo sobre la iglesia en Efesios capítulo 3? Primero, habla de sus oraciones por los creyentes de la iglesia de Éfeso.
Segundo, habla de la creación de la iglesia por parte de Dios. Y tercero, Pablo termina Efesios 3 con su reseña de oración por la iglesia. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Efesios encontramos suficiente información para que podamos entender cosas importantes sobre el plan o el misterio de Dios. ¿Qué comprende este plan o misterio de Dios? Este plan o misterio de Dios comprende lo siguiente. Primero, es acerca de la iglesia. En la eternidad, Dios concibe el misterio o el plan acerca de la iglesia. Segundo, el plan o misterio oculto se cumple. Se cumple mediante la vida y la muerte de Jesús. Tercero, comprende la revelación de Dios. Por revelación, Pablo conoce el misterio de la iglesia y el asombroso hecho de que los gentiles poseen pleno derecho a pertenecer a la iglesia en igualdad de condiciones que los judíos. Cuarto, comprende el llamamiento del apóstol Pablo. Pablo participa de la difusión de esta buena nueva como predicador a los gentiles de la insondable riqueza de Cristo. Quinto, comprende la expansión del Evangelio. Con muchas almas ganadas para Cristo, la iglesia compuesta de judíos y gentiles se multiplica. Sexto, la iglesia es un testigo viviente de la sabiduría divina. La iglesia muestra la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las potestades de los cielos. Y séptimo, la iglesia anuncia el juicio venidero. El plan o el misterio de Dios para unir todas las cosas en Cristo está actualmente en marcha y su tiempo es corto. Esta percepción plena, completa, que tiene el apóstol Pablo sobre la iglesia es su principal motivación para orar por los creyentes. La unidad de la fe. En Efesios 4, Pablo pide a los creyentes que dejen de hacer algunas cosas y que se aseguren de hacer otras. Y todo esto en búsqueda de la unidad plena de la iglesia. Pablo exhorta a los creyentes a hacer lo siguiente. Primero, cuidar unos de otros como miembros de la iglesia. Y segundo, fomentar la unidad en la iglesia. Todas estas verdades y realidades espirituales expresadas por Pablo en Efesios 4 son muy importantes en la vida de los creyentes, ya que estas verdades generan vínculos de amistad y genera unidad.
¿Sabes sobre qué aspectos de la unidad enseña Pablo en Efesios capítulo 4? Pablo enseña sobre la unidad lo siguiente. Primero, la unidad es certeza teológica. Segundo, la unidad requiere esfuerzo de nuestra parte para mantenerla y fomentarla, mediante el ejercicio de las virtudes cristianas. Tercero, la unidad es proporcionada por el Espíritu Santo. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Cuarto, la unidad se fortalece cuando somos una parte activa del cuerpo de Cristo. Quinto, la unidad se fortalece cuando cada miembro usa sus dones espirituales a favor de su iglesia. Sexto, la unidad nos ayuda a crecer juntos en Cristo. Cristo, que es la cabeza del cuerpo o de la iglesia. También en Efesios 4, el apóstol refuerza el tema de la unidad enumerando 7 unos. Hay muchos miembros que conforman la iglesia, pero solo hay un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Pablo exhorta a los creyentes y les advierte que dejen lo siguiente. Primero, dejen de ser niños espirituales. Segundo, dejen la dureza del corazón. Y tercero, dejen la ira y las palabras ásperas. Ante esta primera advertencia, Pablo dice que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Estas palabras claramente sugieren que la iglesia primitiva enfrentó algunas luchas internas por causa de estratagemas de hombres. En cuanto a esta segunda advertencia, Pablo dice: sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo. Y por último, Pablo dice a los creyentes que eviten ofenderse con palabras ásperas y que sustituyan esto por un lenguaje que edifique e imparta gracia. Somos receptores y dadores de gracia. Efesios 5 inicia con una exhortación importante. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
En Efesios 5 el apóstol Pablo nos pide que vivamos el Evangelio en nuestras relaciones con los demás, lo que implica que debemos imitar el amor de Dios en nuestro trato con los demás e imitar el amor de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. Pablo habla sobre la importancia en nuestras relaciones con los demás. Por ejemplo, en Efesios 4:32, Pablo indica a los efesios que sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como también Dios los perdonó en Cristo. Como creyentes se nos llama a comportarnos con los demás teniendo en cuenta dos cosas. Primero, el perdón de Dios. Y segundo, la gracia de Dios hacia nosotros. Debemos imitarlo. Debemos vivir a la luz de Cristo. El estilo de vida cristiano, que tiene como lema imitar el amor de Dios, Pablo lo contrasta con el enfoque o el estilo de vida pagano habitual. El enfoque pagano no valora a los demás. El enfoque pagano se basa en utilizar a los demás para su propio placer carnal y luego se jacta de ello. Por eso Pablo advierte a los creyentes lo siguiente. Primero, que ese enfoque pagano no tiene futuro en el nuevo mundo que Dios está ideando. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Segundo, que los creyentes deben alejarse de la oscuridad de su pasado y debemos andar como hijos de luz. Se nos advierte que nos alejemos de las obras infructuosas de las tinieblas hechas en oculto. Y tercero, que los creyentes no deben desperdiciar la vida en vicios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo amplía la temática de imitar el amor de Dios al aconsejar a los esposos y las esposas cristianos. Al aconsejar a los esposos y esposas cristianos, Pablo habla de dos asuntos. Primero, habla del amor abnegado de Cristo por la iglesia. Y segundo, habla de la lealtad de la iglesia hacia Cristo. En cuanto al primer asunto, el amor abnegado de Cristo por la iglesia, se convierte en el modelo para los esposos cristianos. Y en cuanto al segundo asunto, de la lealtad de la iglesia hacia Cristo, se convierte en el modelo para las esposas cristianas. Pablo también toca un punto muy importante de la relación de pareja. Habla de la sexualidad. En lugar de usar el don de la sexualidad humana de una manera libertina y egoísta,
Los esposos cristianos centran su atención en valorarse mutuamente, llegando a ser una sola carne. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Por la gracia de Dios, hoy estás llamado a vivir esa exhortación en tu relación con los demás. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.